Hola, me llamo Jesús Martín y soy monitor y responsable de las actividades de ocio y vida social en la unidad de estancia diurna de la Asociación de Parálisis Cerebral de Huelva. Nuestra asociación da servicio a personas con parálisis cerebral y discapacidades afines de Huelva y provincia, incluyendo para ello los desplazamientos desde el domicilio de cada persona hasta el centro y viceversa. Cada día, por nuestra entidad, pasan un número considerable de personas que colaboran con nosotros, entre voluntarios, personal en práctica y también trabajadores que de una forma u otra toman contacto con las personas a las que atendemos y por tanto deben tener una formación básica para saber cómo actuar y resolver determinadas situaciones cotidianas, tales como ayudar a una persona que utiliza una silla de ruedas y lo necesita desplazarse de un lado a otro del centro. Esto que parece tan sencillo también requiere contar con la información correcta para que pueda ser realizado de una forma segura y que la experiencia no resulte incómoda o peligrosa para ninguna de las dos personas. A continuación, daremos una serie de consejos y trataremos de explicar de forma sencilla cómo resolver estas situaciones en los distintos escenarios que podremos encontrarnos. Por otra parte, hablaremos de cómo se realizan los desplazamientos en transporte adaptado, cómo realizar un correcto anclaje de la silla de ruedas al vehículo y qué precauciones debemos tener en cuenta antes de comenzar la marcha. Comenzaremos dando una serie de recomendaciones básicas para la persona que vaya a manejar una silla de ruedas. En primer lugar, debemos contar siempre con la autorización de la persona que usa la silla de ruedas. Esto es importante porque la persona a la que vamos a ayudar debe estar al tanto de lo que vamos a hacer y estar conforme con ello, y si no, debemos explicárselo. Esto que parece tan evidente en determinadas situaciones cotidianas suele ser un error recurrente y actuamos sin contar con dicho consentimiento. Tampoco debe ser un acto formal, sino más bien un acuerdo entre ambos. Otro error muy habitual es dar directamente nuestra ayuda sin que la persona la requiera. En este punto conviene ser prudente y un poco observador, para ofrecer nuestra ayuda solo si vemos que la persona la solicita. Del mismo modo, si la persona puede desplazarse por sus propios medios, procuraremos interferir lo menos posible, evitando de este modo invadir con nuestras buenas intenciones su autonomía personal. La actitud que debe adoptar una persona que vaya a manejar la silla de ruedas debería contemplar los siguientes aspectos. Debe adoptar el rol casi de instrumento facilitador y no actuar nunca de forma unilateral. Debe ser realmente consciente de que la silla de ruedas es el medio que utiliza la persona para desplazarse y no un juego o una bicicleta. A veces, durante los desplazamientos y en función de las características del suelo y las circunstancias, la persona que usa la silla de ruedas puede sentirse insegura o especialmente sensible a las irregularidades del terreno. En estos casos hay que ser consciente de que un desplazamiento puede convertirse en un mal rato, por lo que debemos adecuarnos siempre a las características y a las circunstancias concretas, a los baches, a los adoquines, etc. Debemos ser siempre moderados con la velocidad, acomodándola a las características y preferencias de la persona que usa la silla de ruedas. Del mismo modo, debemos evitar giros bruscos innecesarios. Una norma fundamental que debemos adoptar es que si no se sabe hacer, es mejor preguntar antes de actuar, para evitar situaciones de riesgo o improvisaciones, ya sea a la propia persona o a alguien con más experiencia. Un detalle importante a tener en cuenta, sobre todo en las salidas y los desplazamientos largos, es el calzado que usemos, ya que si es inadecuado podremos encontrarnos en situaciones indeseadas, como resbalones o accidentes. Debemos evitar el calzado tipo chancla o zapato de tacón alto y optar por algo más cerrado, incluso deportivo. Una vez que hayamos llegado al lugar de destino, debemos prestar especial atención a cómo colocamos la silla. Debemos asegurarnos de que queda de cara a los demás y no girada, de forma que la persona no quede aislada y en una posición correcta respecto a la situación del momento. Por seguridad, es importante comprobar que los frenos quedan siempre colocados. Del mismo modo, debemos evitar parar en zonas inclinadas o cercanas a peligro, como bordes de la escalera, bordillos, etc. Hay que prestar especial atención con las personas que presentan espasticidad y no estacionar la silla en zonas donde puedan golpearse o golpear a alguien, al lanzar involuntariamente un brazo o una pierna. Antes de iniciar un desplazamiento conviene observar la posición de la persona, comprobando si está demasiado reclinado en la silla. Es el momento de acomodarla y colocarle sus cinturones, sus cinchas, sus posicionadores. Por seguridad son muy importantes, por lo que hay que asegurar su correcto uso. Es fundamental asegurarse antes de iniciar la marcha que la persona tiene colocados correctamente los pies en los reposapiés. De lo contrario, podremos provocar daños importantes en los pies y arrastrarlos por el suelo e incluso provocar que la persona caiga hacia adelante. Del mismo modo, en la medida de lo posible, procuraremos que los brazos de la persona queden dentro del espacio de la silla para evitar golpes. Al pasar por puertas o espacios reducidos tenemos que prestar especial atención a las personas con espasticidad, ya que de forma involuntaria
pueden lanzar un brazo o una pierna justo en el momento en que se pase por una puerta u otro obstáculo. Para hacer un uso correcto de la silla de ruedas, empujaremos siempre esta hacia adelante en el sentido de la marcha, evitando levantar el manillar hacia arriba. En todo caso, y sobre todo si el terreno es irregular, ejerceremos cierta presión hacia abajo, sin llevar a inclinar la silla hacia atrás, facilitando de esta forma el paso por las zonas irregulares. Siempre buscaremos una alternativa antes de afrontar un escalón o bordillo. Antes de empezar, debemos asegurarnos de que es viable afrontarlo y que podemos realizar la maniobra con seguridad, tanto por la altura como por las irregularidades o baches del terreno. Colocaremos la silla siempre perpendicularmente al frente del bordillo de la acera, de forma que quede posicionada a 90 grados con respecto al bordillo. Nunca comenzaremos la maniobra de lado. Acercaremos la rueda delantera de la silla lo más posible al bordillo, pero sin llegar a tocarlo. Nosotros nos colocaremos sosteniendo el manillar de la silla con ambas manos, con los brazos cercanos al cuerpo y nuestros pies a la misma altura. Nos posicionaremos más o menos cerca de la silla. Una vez en esta posición, inclinaremos la silla hacia atrás solo a la altura del escalón, pisando el pedal de la silla o con ayuda de los medios que ésta incorpore para la operación. En este punto hay que estar prevenidos de que vamos a recibir con nuestros brazos parte del peso de la silla y de la persona, y que quedará suspendida en equilibrio con nuestros brazos solo con las ruedas traseras, por lo que debemos hacerlo con seguridad y no soltar nunca el manillar de la silla. A continuación acercaremos la rueda trasera de la silla hasta el borde del escalón. La pierna que hemos usado para pisar el accesorio de la silla que sirve para inclinarla, la adelantaremos de forma que quedemos posicionados con un pie delante de otro. Solo cuando notemos que la rueda trasera ha tocado el borde del escalón, procederemos a empujar hacia adelante, de forma que la rueda trasera ruede salvando el escalón. No se trata de levantar la silla de ruedas, sino rodarla, ya que si levantamos, esta quedaría apoyada solo con las ruedas delanteras en el suelo y rodaría de forma incontrolada. Para esta acción procuraremos siempre mantener nuestra espalda erguida. Como siempre, trataremos de encontrar una alternativa antes de afrontar un escalón y buscaremos un rebaje o rampa en el acerado. Al igual que para las subidas de escalón, debemos asegurarnos que es viable afrontarlo con seguridad, comprobando la altura del mismo y las irregularidades del propio bordillo y del terreno al que vamos. Colocaremos la silla de espalda al obstáculo a 90 grados con respecto al borde del acerado y, como en la subida, nunca nos posicionaremos de lado. Giraremos la silla a una distancia razonable respecto al borde de la acera, de forma que lo realicemos con seguridad. A continuación, nos colocaremos sosteniendo el manillar de la silla con ambas manos, con una pierna en la acera y otra en la calzada. Debemos mantener nuestra espalda erguida, los brazos mínimamente extendidos, preveniendo el peso que se nos va a venir. Acercaremos la rueda trasera al borde del escalón y la rodaremos lentamente hasta que llegue a la calzada. Continuaremos rodando con precaución la silla hacia atrás, ejerciendo ligeramente un movimiento hacia abajo en el manillar de la silla, para evitar el impacto de las ruedas delanteras al bajar. Antes de comenzar a subir o bajar una rampa, tenemos que asegurarnos de que ésta no tiene irregularidades ni obstáculos en su camino. Esto incluye el uso de la rampa por otras personas al mismo tiempo, con las que pudiéramos interferir o estorbarnos, y vernos obligados a tener que detenernos en medio de la misma. Sobre todo en las rampas con una inclinación acentuada, tanto para la subida como para la bajada, la utilizaremos con las ruedas traseras de la silla en sentido descendente, es decir, siempre de espaldas para abajo. Para estas situaciones debemos prestar especial atención al calzado que usemos, evitando tacones altos o chanclas que nos pudieran provocar resbalones o inestabilidad. Nos colocaremos con ambas manos en el manillar de la silla y los brazos extendidos, con nuestro cuerpo separado de la silla, controlando el peso de esta gracias a la posición de una pierna más adelantada que la otra. De esta forma ascenderemos empujando con fuerza hacia arriba o descenderemos manteniendo el peso con nuestro cuerpo siempre de forma segura y controlada. En ambos casos cuidaremos la posición de nuestra espalda, manteniéndola erguida. Si la rampa es muy acentuada, podemos realizar la maniobra entre dos personas, colocándose una persona delante de la silla y otra por detrás. Como ya hemos mencionado, es muy importante adaptarse siempre a las características del terreno. No será lo mismo desplazarse dentro de un edificio que en la calle con adoquines o similar. Siempre utilizaremos la silla de ruedas a la velocidad adecuada, evitando giros bruscos. Procuraremos adelantarnos a las posibles situaciones de riesgo, baches, irregularidades del terreno, etc. Sobre todo en terrenos adoquinados o con grava suelta.
Son muy peligrosos los pequeños agujeros o elevaciones en el terreno, ya que las ruedas delanteras de la silla pueden clavarse literalmente en ellos y hacer que la persona que va sentada pueda inclinarse bruscamente hacia adelante y llegar a caerse de la silla. Si un bache o irregularidad es inevitable, habrá que afrontarlo con precaución. Para los obstáculos más leves, ejerceremos ligeramente fuerza hacia abajo en el manillar de la silla, ayudándonos si fuera preciso del pedal de la misma, de manera que las ruedas delanteras superen el pequeño obstáculo. Para los más complicados, solicitaremos ayuda y haremos la maniobra entre varias personas, de forma coordinada, inclinando la silla si fuera preciso. La realización del transporte adaptado implica determinados riesgos que tenemos que mitigar en la medida de lo posible. Normalmente los desplazamientos los realizaremos desde el domicilio de cada persona con discapacidad hasta el centro y viceversa, y en las salidas de ocio, etc. Durante los trayectos, obligatoriamente, siempre viajarán dos personas con responsabilidades bien definidas, el conductor y el auxiliar de transporte. El conductor asumirá como responsabilidad todo lo referente al vehículo. Esto incluye concentrar toda su atención durante los trayectos en conducir correctamente el vehículo, adaptando la velocidad y las condiciones de ejecución de las maniobras a las peculiaridades de las personas que viajan en él. Debe tener en cuenta que en el vehículo pueden viajar personas que tengan dificultades para controlar el cuello o las extremidades, o que no puedan posicionarse por sus propios medios correctamente en el asiento o en su silla. También será el encargado del manejo del elevador y en caso de avería será quien se encargue de realizar las gestiones necesarias para solucionar la situación, llamar a la grúa, etc. También se asegurará, antes de comenzar la ruta, de que el vehículo se encuentre en las condiciones adecuadas para realizar el servicio y que éste disponga de los anclajes suficientes y estén en óptimas condiciones. Por último, será el encargado de elaborar y conocer las rutas que deberán ser lo más eficientes posible, de acuerdo con las instrucciones dadas por las familias y la dirección del centro. Durante el desempeño de sus funciones, deberá usar obligatoriamente un chaleco reflectante. Por su parte, el auxiliar de transporte concentrará su atención en las personas con discapacidad. Su responsabilidad comenzará en el momento en que el familiar o cuidador del centro se la ceda. Desde ese momento se asegurará de que la persona con discapacidad se encuentre correctamente posicionada en su silla, con sus adaptaciones, con los pies colocados debidamente, etc. Si la persona usa cabecero, el auxiliar de transporte se asegurará de que lo use adecuadamente. Comprobará que durante el ascenso al elevador la silla se encuentre frenada o apagada en el caso de las sillas eléctricas y acompañará a la persona desde el suelo durante la operación. Una vez en la plataforma del vehículo, ubicará a la persona con discapacidad en el lugar más adecuado respecto a la ruta, teniendo en consideración si la persona realiza movimientos involuntarios por espasticidad, etc., o presenta un comportamiento inadecuado que precise supervisión. Colocará concienzudamente todos los dispositivos de anclaje y cinturones de seguridad homologados a la silla. El tránsito en la plataforma de vehículo se hará con las debidas precauciones, evitando brusquedades y golpes en los raíles de anclaje, que pueden hacer que la persona caiga hacia adelante y termine en el suelo. Por esta razón se asegurará de mantener en orden la plataforma del vehículo y que los anclajes queden debidamente dispuestos y sujetos en su lugar, y que no queden sueltos anclajes u otros objetos de usuarios anteriores por el suelo, aun en el caso que estén anclados. Para la maniobra de los anclajes, el auxiliar se colocará siempre guantes de protección. En caso de las personas que deambulan, les ayudará a acceder al vehículo utilizando el escalón del que están dotados nuestros vehículos. Los dos anclajes delanteros son del tipo correa y solo sirven para posicionar la silla por la parte delantera. Se ajustarán a ambos lados por delante de las ruedas delanteras, manteniéndolos tensos y evitando pliegues o interferencias con otros elementos de la silla que proporcionen una falsa sensación de tensión. Una vez colocado, conviene desplazar la silla un poco hacia atrás antes de fijar los frenos para asegurarnos de que quedan lo más tensos posible. Los anclajes traseros son del tipo retráctil y serán los que asienten la silla al piso del vehículo. Se colocarán por la parte de atrás de la silla a cierta distancia de la misma para facilitar la operación y sea efectivo el anclaje, y se ajustarán lo más posible. Los cinturones de seguridad se utilizarán siempre con independencia de que la persona use cinchas en su silla o posicionadores propios, ya que estos no están homologados y por tanto no garantizan la retención de la persona ante un impacto. El anclaje lo realiza el auxiliar de transporte, el cual debe utilizar guantes de protección. En la actualidad, los dispositivos homologados de anclaje más habituales presentan 4 puntos de sujeción a la silla, 2 por delante y 2 por detrás.
Normalmente, el fabricante de la silla de ruedas indica el punto más adecuado para el anclaje. No obstante, si no fuera así, siempre elegiremos puntos que pertenezcan a la estructura fija de la silla de ruedas o el chasis, evitando los reposapiés u otros accesorios de la silla. Durante los desplazamientos, velará por el bienestar de las personas con discapacidad que viajen en el vehículo. Por tanto, deberá conocer a las personas que viajen en él y saber cómo actuar ante determinadas situaciones que puedan presentarse, tanto de comportamiento como de posibles crisis o similares. Por último, será el encargado de las comunicaciones entre la familia y el centro, asegurándose de llevar tanto a la ida como a la vuelta las agendas de comunicación u otro medio que esté establecido. Desde Aspaceu esperamos que este vídeo os sea de utilidad. Muchas gracias.